La Corporación Universitaria de la Costa, CUC, presenta el siguiente programa. Bienvenidos a una sesión más de la Cátedra de Buen Gobierno, hoy con un invitado especial, el gobernador del Departamento del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa. Es administrador de empresas con un MBA de la Universidad de Columbia en Nueva York y estudios en Ciencias Políticas, Constitucional y Desarrollo Regional. Ha ocupado varios cargos importantes a través de su amplia experiencia, entre los cuales se destacan miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, director general de Corelca, consejero presidencial, ministro del Medio Ambiente y secretario general del Partido Liberal. Fue elegido gobernador del Atlántico con la histórica cifra de más de 350,000 votos para el periodo 2008-2011. Gobernador Eduardo Verano de la Rosa, bienvenido a la Cátedra de Buen Gobierno. Mil gracias, muy amable por esta invitación a un programa que se ha convertido en un ícono de nuestra vida académica y de nuestra vida en la televisión. Gobernador, y hablando de buen gobierno, usted tiene como su hoja de ruta, su carta de navegación, el plan de desarrollo bajo el nombre Unidos Todo se puede lograr, donde se trabaja en tres ejes: el fortalecimiento institucional, el desarrollo humano y el desarrollo económico. Hoy podemos decir de la implementación de este plan de desarrollo. Son etapas. Yo pienso que cada día tiene una visión diferente, cada etapa trae su afán, cada día trae su afán, cada momento hay que vivirlo a plenitud. Yo creo que un primer año y hasta un año y medio es la etapa de la concreción de un plan, en la cual jugó un papel muy importante y fundamental nuestra Asamblea Departamental con sus diputados, Tico aquí presente. Y yo creo que allí logramos consolidar un pensamiento común entre la administración y la Asamblea Departamental, de tener una visión de departamento con una inversión histórica de 2.2 billones de pesos, concentrados en tres ejes: en el eje institucional, en el hombre y la mujer del Atlántico y en su economía. Eso es básicamente en lo que estamos trabajando. Esa inversión, estamos ya en la siguiente etapa, que es la de concreción de la financiación. En esa etapa, obviamente, no solamente son los permisos, en la primera etapa es el permiso general que nos da la Asamblea Departamental, pero después viene la segunda etapa, en la cual ya tenemos que ir a la Asamblea Departamental a que nos den cada uno de los diferentes permisos para la concreción de cada uno de los créditos y del esquema financiero de cada uno de los proyectos. Eso ya ocurrió. Yo tengo que hacer un reconocimiento a que nuestra asamblea ha sido diligente, ha jugado el papel que le ha tocado jugar, y dentro de unas discusiones muy sanas, muy provechosas, muy importantes, de altísimo contenido académico, hemos llegado a unos permisos que ya nos dieron. Permisos que hemos utilizado para presentárselos a los bancos. Los bancos nos tienen que aprobar un crédito, y ese crédito es el que en este momento estamos tramitando. Ya cuando tiene uno el crédito, cuando ya tiene la plata, como se dice, ya enmuñecada, ya en el bolsillo, en las cuentas corrientes del departamento, es cuando podemos abrir la licitación. Después de la licitación viene la parte que corresponde a hacer el contrato y después su ejecución. Entonces yo creo que vamos dentro del cronograma. Un poco siempre la vida en el sector público a veces es muy angustiosa, en el sentido de que los tiempos y las exigencias, los parámetros para hacer las cosas bien hechas son plazos muy angustiantes. Entonces en este momento sí estamos obviamente bajo la presión del tiempo. Queremos obviamente financiar todo y concretar todo. Yo creo que estamos cumpliendo a cabalidad el programa.